Saludos y bienvenidos al video número 3 para todos los que nos están recibiendo, recordando nuestra ELA 2023, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y creando una plataforma en función de nuestra escuela del 2024 que se desarrolla en Córdoba, Argentina, del 14 al 17. Estamos muy expectantes y queremos a través de las redes y también saludar a todos y decirles bienvenido, ejercitando la memoria, recordando, sabiendo de que Dios va a sanarnos de todo tipo de amnesia que a veces hemos tenido de lo eterno en nuestra vida. Estamos viviendo en una generación que está recobrando la memoria de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Avanzamos en el 2023 y este video va a ser un poquito más extenso porque queremos al final decir de dónde viene esta construcción. Estamos hablando del año 2023, pero fue en el año 2012 a donde públicamente a toda la administración asignada planteábamos lo que le llamamos un mapa sobre la reforma. Este año vamos a hablar sobre un mapa sobre el liderazgo y definir palabras que creemos que van a ir en aumento, que van a ir creciendo, sabiendo que de esto se está haciendo Dios en toda la tierra para que toda la creación pueda ser sujetada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ya que solo Dios tiene una expectativa en el mundo, sus hijos, y que estos produzcan una medida de justicia que justifique la intervención de nuestro Padre, alterando todos los pensamientos perversos de los hombres que pretenden frenar de manera insolente el avance del propósito de Dios a través de su iglesia gloriosa. Hablando de los finales, ya los pensamientos finales de la ELA 2023 rumbo a esta del 24, hablamos acerca de algunas leyes que Dios siempre habla de manera corporativa. Y aunque tenemos una Biblia con nombres personales y tenemos en la Biblia hombres y mujeres muy famosos que se han ganado de por sí esos lugares preponderantes en las Escrituras, los que estamos familiarizados y amigables con la Biblia, nombres como Abraham, como Moisés, como David, como Esther y todos los demás, para nombrar algunos, sabemos que son nombres, pero ellos estaban ligados a un pensamiento corporativo de Dios al que Dios nunca ha renunciado. Si bien es cierto, sabemos que desde la verbalidad bíblica Dios creó al varón y a la mujer, pero los primeros mandamientos que ellos recibieron eran multipliquen, fructifiquen, porque ninguna idea eterna de Dios entra en un ser humano. Una idea de Dios nunca entra en un individuo. Y esto hace al pensamiento del liderazgo nuestra gran demanda. Es decir, son importantes los líderes, muy importantes, siempre y cuando que el líder no se apropie de manera personal y umbilical de un pensamiento, porque cuando el líder no entiende la idea corporativa de Dios, se convierte en un creador de religiones, de sectas, incluyendo el nombre que a usted se le ocurre de la gran lista de religiones que hay en el mundo. Solo necesitas para un comportamiento sectario un hombre o una mujer que piense y 100 que no piensen. Cuando el liderazgo es entendido como un individuo genial que va a aparecer en la historia política de una nación resolviendo problemas, estamos en problemas. Cuando creemos en un líder como una persona que aparece dentro de un círculo religioso, templo o auditorio, con la genialidad de que gracias a que esa persona está allí, todo va a mejorar, sin que nadie de los presentes activen el pensamiento de sabiduría, estamos ante una secta, aunque eso se llame catolicismo, evangelio y todas las sectas o que pudiesen existir en el mundo. Los nombres no resisten la realidad de la naturaleza entre el líder. ¿Y cómo se resuelve eso? Con un líder que piense 1 kilómetro antes
que los demás y los demás corren para alcanzar el pensamiento gobernante que ese líder está dejando. Eso no ha estado sucediendo ni en la historia humana, ni ha estado sucediendo en la historia de la iglesia de forma global. Recuerden que nosotros no juzgamos particularidades, sino que estamos hablando de lo corporativo. Necesitamos esta unidad de un líder gobernante, un líder que deje y que pueda dejar personas pensantes gobernadas por Dios, porque Dios pudo haber cedido a que haya líderes, pero Él nunca cedió un estado de gobierno permanente en el hombre. Y estoy adelantando la temática y parte de la temática de esta escuela de liderazgo. Hablando de cuerpo, terminábamos diciendo, hay leyes que gobiernan el cuerpo. La ley de la multiplicidad. En un cuerpo somos muchos, pero somos diferentes. Multiplicidad. Ley de la interdependencia. Un cuerpo son muchos miembros, pero todos dependemos uno del otro, sin cual no podríamos vivir. El cuerpo está regido por la ley de la unicidad. Somos muchos, somos diferentes, pero estamos en una misma vida. Y un cuerpo tiene el principio gobernante de la cabeza. Somos muchos, somos diferentes, estamos unidos, pero dependemos de la cabeza. Y en lo orgánico y operativo y estratégico de la iglesia, la verticalidad es saludable cuando está en su justa medida, y esto no significa con gobiernos humanos desmedidos manipulando a las personas. Usted me podrá estar diciendo, es complejo el pensamiento, claro que lo es, pero como dijo alguien por allí, si fuese fácil, todo el mundo lo hubiera hecho, hubiésemos estado conquistando y viendo la gloria de Dios hace 19 siglos atrás. Pero cuando estos principios de corporatividad bíblica, escritural y espiritual desaparecieron, explica la iglesia, explica al mundo, explica la vida de las naciones y el estado actual de muchos lugares del mundo. Y termino esta parte diciendo que el líder, dijimos, tiene que ver con la disputa y la querella. ¿Por qué son necesarios los líderes? Porque los líderes son una respuesta a la resolución de los problemas y disputas y discusiones que hay a donde está el ser humano. Por eso la palabra líder es aceptable en el mundo natural, en el mundo de las empresas, pero no es la misma naturaleza de líder en la iglesia. Los conflictos son diferentes, la ecología de una empresa no tiene mucho que ver con la ecología y el ecosistema que se vive en la iglesia. Por eso grandes líderes naturales no saben ni por dónde empezar en una iglesia espiritual. Y muchos líderes de iglesias que han sido muy fructíferos en lo espiritual, muchas veces no han podido hacer nada en lo natural. Y esto no es un juicio de valor, solo es pedagogía. ¿Por qué? Porque la naturaleza, los sistemas, las demandas, las motivaciones, los objetivos, los enemigos, las disputas, nosotros siempre decimos, son diferentes. En una empresa, cuando es bien organizada, tiene su horario de apertura y de cierre. Se abre la puerta y se cierra la puerta. A diferencia de la iglesia, esta no tiene puerta, no tiene cerradura, y todo nos lo llevamos a la vida y a la casa, y hasta nos ha costado tomarnos vacaciones y decir cosas que nunca van a suceder. Espero desenchufarme. Nunca eso va a suceder, porque no es un enchufe. Nuestra vida del espíritu es una naturaleza que portamos, y esto puede causar grandes avances o grandes conflictos cuando no se entiende como tal. Es por eso que la etimología de la palabra líder tiene que ver con querella, con disputa, que hay que unir cosas que se separan. La segunda palabra es putare, que tiene que ver con limpiar, para que los procesos que se lleva adelante un gran objetivo no se vea obstaculizado por las disputas, conflictos, según la naturaleza. Generalmente en lo que es la iglesia son conflictos entre personas, querellas entre individuos, donde sabemos que el mundo que nos rodea no se ha visto tan escandalizado por ciertas cosas que nosotros le hemos dado valor, sino más bien por no haber sabido resolver problemas
porque bueno, acá no sabemos muy bien si va el huevo o la gallina, si es que no hemos tenido liderazgos competentes o es que las generaciones se resisten a que los líderes le devuelvan el cerebro y seamos todos muy pensantes de tal manera que aceleremos los procesos sin que esto signifique una amenaza para quienes están al frente, puestos por Dios de su obra. Esa es nuestra base. Pero quiero terminar este video recordando lo presentado en el año 2012. Esto comenzó siendo la perspectiva sobre una reforma y que a continuación quiero empezar. Para terminar este módulo o parte número 3 y despedirnos de este recobrar de memoria, quiero compartirles rápidamente y las imágenes nos van a acomodar y nos van a ayudar a entender lo que presentamos en el año 2012, 2013 y que es una agenda, es un camino, es una ruta, como decíamos al inicio, de años. Comenzábamos diciendo de que hay verdaderas columnas que le llamamos número 1, la importancia de que toda reforma comienza con una revelación o iluminación de esta revelación que es Cristo y la luz que a nosotros nos viene sobre las palabras escritas en todas las escrituras y también a través de la suministración de quienes nos enseña. Luego esa revelación tiene que ir acompañada por el vínculo. Los vínculos son determinantes para que una generación vea la reforma. Esos vínculos son vínculos de colaboración, a donde no nos debemos de confundir que nuestros vínculos son para amistad, que en una congregación los vínculos no son para conseguir finalmente amigos, compañeros, empleados, patrones, lo cual es absolutamente lícito, pero en realidad esto puede ser un estorbo si lo que no se entiende primero que nuestros vínculos son vínculos basados en que lo que va a tirar a la iglesia son la necesidad de una reforma y si los vínculos no son basados en la colaboración eterna, todo se diluye. Esta colaboración tiene que ser organizada, por eso que después de la luz, de la revelación, del vínculo, de la colaboración, es la organización. Una palabra que parece ser que a algunos le da unos ataques de nervio cuando se habla de organización. Una palabra hermosa, rica, que debe de ser amigable, más allá de las experiencias que los creyentes han tenido. Y cuando esto sucede, se produce una reforma y la reforma trae cosas puntuales que son resultados. Luego, cada uno de estas columnas tienen que ir respaldadas. Si vamos a tener una luz, esa luz nos tiene que dar una mejor realidad en la verdad presente. Si vamos a tener vínculos, nos tiene que dar frutos o el fruto del Espíritu. Un solo fruto. ¿Para qué? Para que los vínculos se sostengan. Esa colaboración no es voluntariosa, es según la diversidad de los dones. Esa organización no es religiosa para tener papeles que nos demanda el gobierno, es para tener una administración saludable. Y la reforma es reforma si produce transformaciones desde los individuos hasta las sociedades donde vivimos. ¿Y qué deja una generación transformada? Deja legado, es decir, un legado es cuánto dura tu vida después que tú mueres y no haciéndolo tan personal. Yo lo dejaría más cuánto se acordará la próxima generación de lo que dejó esta generación en relación a la reforma que se nos ha encomendado, que es la reforma apostólica como la creemos y la llamamos, sujeta a lo que convengamos, pero reforma al fin. Si volvemos nuevamente a la revelación de la verdad presente, esto nos dejaría un evangelio basado en Cristo Jesús, de gracia y reino, en el nuevo pacto, un nuevo pueblo, un nuevo orden apostólico, un diseño neotestamentario de nuestra fe, y esto nos dejaría claramente estrategias para vivir unido al cuerpo de Cristo en redes que sean saludables. Este fruto del Espíritu nos va a permitir ¿qué? Tener citas divinas, una palabra vieja pero que me gusta, por eso está allí. Nos va a dejar en una comunión saludable, en una confianza mutua que tanto hace falta, que después de 40 años parece ser que el espíritu de sospecha nunca se va de entre nosotros.
los vínculos nunca terminan de siendo fuertes, nos preguntamos después de 40 años si nos amamos, si nos queremos. Eso debe de ser resuelto en nosotros, pero como fruto de un proceso. ¿Y eso qué va a dejar? El vínculo y el fruto del Espíritu deja gente comprometida con la verdad. Cuando tenemos colaboración basada en dones y no en voluntarismo, se da el trabajo en equipo, se coordinan movilización y recursos infaltables para cada generación. Eso da colaboradores y, como bien lo dijo el apóstol Pablo, compañeros de causa. La organización y la administración del Espíritu basado en una reforma diagramada por el Espíritu nos va a dejar a nosotros la implementación. Vamos a poder crear entidades en el mundo político y social que tengan impacto, una misión y una visión, estructura, roles claros, funcionamiento, posicionado, crear pauta, tener políticas de manifestación de la fe, finanzas necesarias para que la verdad no se detenga y una perspectiva hacia adelante mucho más clara que la que heredamos. Cuando la reforma comienza a producir transformaciones, entonces las metas son clave, la teología que hace a la vida se aclara, la justificación por fe se entiende de manera corporativa y por eso este tema de la justificación se toca en la carta a los Romanos, tiene una relación con la reforma, con la transformación y la justicia de Cristo. ¿Por qué en Roma? Porque hay que ir al nido, porque la justificación por fe, porque la vida de la salvación de los creyentes es una legalidad que debe de ser entendida por el mundo y no susurrada entre nosotros como si nos diera miedo decirla. No va a haber justicia en el mundo por más que reclamemos a los gobiernos y a las políticas. La justificación y una vida más justa solo lo va a producir la libertad gloriosa de los hijos en una justificación por fe en Cristo. Luego, la doctrina de la gracia es reflejada, las doctrinas que tienen que ver con los ejes del reino de Dios, aclarada desde temprana edad, que los próximos añadidos a la iglesia se den con este evangelio el primer día de su conversión para evitar daños colaterales de creyentes afectados y violados por evangelios que nunca han sido la verdad plena y contundente del ADN de la fe. Los resultados de este legado, ¿qué van a ser? Liderazgo reformado y reformadores, una multiplicación de iglesias y ministerios apostólicos que ya los hay, pero que tienen que ser más intensos en las ciudades del mundo, establecimiento con vehículos educativos a nivel regional, con escuelas de todo tipo, como otros están haciendo tan efectivamente y que tenemos que ir a preguntar, a golpear la puerta de aquellos que ya están haciendo eso, saber cuáles fueron sus enemigos, cuáles fueron las situaciones que tuvieron que vivir y ser de consuelo. Y si no lo tenemos como identidad en nuestra iglesia local, ubicar estos establecimientos a nivel regional que están causando un impacto en el mundo. Finalmente, vamos a poder tener niveles empresariales a donde se entiende el reino. Esto significa, no es gente teniendo empresa que le pone una palabrita bíblica de reino, sino empresas que subsidien la verdad de Dios identificada de manera contundente. Traer a la iglesia nuevamente obra social, que es la razón única y apostólica por la cual la iglesia del Señor buscó recursos, para que no haya pobres y necesitados. Y ese debate es qué necesitamos, qué estructura edilicia necesitamos para suplir desde la iglesia próspera la necesidad de los pueblos y tener una vida misional hacia las naciones. Y esto no será logrado ni por un líder, ni por una iglesia, ni por un ministerio. Esto será logrado por el gran concierto del cuerpo de Cristo en las naciones de la tierra. Y nuestro aporte será desde esta era participar de alguno de estos indicadores que nos podrían ayudar en toda la manifestación del Hijo de Dios. Muchas gracias y ha sido nuestro recordatorio.